El domingo pasado. El domingo pasado comenzamos una serie que era los superpropósitos. ¿Se acuerdan? Y hablábamos de 5 propósitos para vivir. 5 propósitos en los cuales la iglesia del Señor tiene que vivir y 5 propósitos en los cuales cada uno de nosotros tenemos que vivir en esos 5 propósitos de una manera balanceada para que de esa forma podamos ser una iglesia saludable o poder tener una vida espiritualmente saludable cada uno de nosotros. Y esos 5 propósitos salen de la palabra de Dios. Esos 5 propósitos salen de la Biblia. La misma Biblia nos presenta esos 5 propósitos. ¿Y dónde encontramos esos 5 propósitos? En el Gran Mandamiento y en la Gran Comisión. Tanto como en el Gran Mandamiento y en la Gran Comisión encontramos estos 5 propósitos de los cuales estamos hablando. El Gran Mandamiento, ¿cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Qué es eso? Adoración. Adoración, es el propósito de adoración. Pero también continúa diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué encontramos ahí? El propósito de servicio y el de comunión o compañerismo. 3 de los 5 propósitos los encontramos en el Gran Mandamiento. Y los otros 2 los encontramos en la Gran Comisión. Dice, id y predicad el Evangelio, el propósito de evangelismo. Y haced discípulos, el propósito del discipulado. Entonces, repita conmigo los 5 propósitos. Vamos a repetirlo una vez más hasta que se nos grabe en la mente y podamos entender que tenemos que ser personas con propósito, que la ISO es una iglesia con propósito, que nuestra vida es una vida con propósito, que no andamos por la vida sin rumbo, sin esperanza y a la deriva. No, tenemos propósitos de Dios y tenemos que cumplir una misión. Hay una misión para cada uno de nosotros que cumplir y esa misión la cumpliremos si vivimos desarrollando estos 5 propósitos. Y estos son, dijimos, adoración, discipulado, servicio, comunión y evangelismo a los pies, formando una cruz. La palabra de Dios dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Pero también la palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo, que somos sus representantes. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos sus embajadores, somos sus representantes. Y tenemos que desarrollar el ministerio de la reconciliación. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida como embajador y como reconciliador para que podamos llegar a la vida de otras personas. Podamos llegar a la vida de aquellas personas que viven sin Dios y sin esperanza. El ser humano nace en condenación. El ser humano nace en pecado, nace apartado de Dios y camina caminos de muerte, pero no es consciente de eso. Muchas personas no son conscientes de eso. Y creen que están bien, y creen que viven felices, y creen que tienen todo. Pero están caminando caminos de muerte. Muchas personas viven su vida preocupada por muchísimas cosas y no entienden o no se dan cuenta que la preocupación más grande que deberían de tener es tener a Cristo en su corazón, es tener a Jesús en su corazón. Muchas personas dicen, no, mi preocupación más grande es la economía, mi economía anda mal, mi preocupación más grande es mi salud, estoy mal de salud. Y no digo que eso no sean preocupaciones, pero la preocupación más grande que tu economía, que tu salud, que tus relaciones es Jesucristo. Él es lo más grande que podemos tener. La Biblia dice, le dijo a un hombre que había acaparado muchos tesoros. El hombre dijo, regocíjate alma mía porque los graneros están llenos. Vino un ángel de parte de Dios y le dijo, ¿y si vienen hoy por tu alma, qué? ¿De qué nos sirve tener todo el oro del mundo e ir a parar al infierno? ¿De qué nos sirve tener toda la salud del mundo e ir a parar al infierno? Entonces se dan cuenta que la gente vive inconsciente de cuál es su prioridad, de cuál es lo más importante. Podemos tener todo, pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada. Solo tendremos una eterna condenación y apartados de Dios por la eternidad. Ahora, Dios nos nombró como embajadores, como sus embajadores. y como embajadores somos representantes de Dios en la tierra. Y un embajador
es alguien que se dedica a la tarea de la reconciliación. Nuestro trabajo como embajadores es ir a las personas que no conocen a Dios para que puedan reconciliarse con Dios. Nuestro trabajo es anunciar el Evangelio, llevar la buena noticia. Evangelio es eso. Evangelio es buena noticia. Y ustedes saben que esta palabra viene de la antigüedad. En la antigüedad, cuando había una guerra, alguien salía corriendo y iba a la ciudad y traía el Evangelio, traía la buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? La buena noticia era que en el campo de batalla habían derrotado al enemigo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser esos soldados que anuncian que el enemigo en el campo de batalla fue derrotado, que el enemigo en la cruz del Calvario fue derrotado. Tenemos que darle a la gente esa buena noticia. Somos portadores de esperanza. Cada uno de nosotros somos portadores de esperanza porque tenemos una buena noticia, y la buena noticia es que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. La buena noticia es que la muerte fue vencida. La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Y la buena noticia es que el pecado fue derrotado en la cruz. Esa buena noticia tenemos que anunciar. Esa buena noticia tenemos que proclamar. Tenemos que cada día ser esos soldados que corren llevando esperanza, llevando fe y llevando la buena noticia. Y también siendo embajadores de Cristo. Embajadores que desarrollan el ministerio de la reconciliación, sabiendo que hay gente que vive sin Dios y que necesita reconciliarse con Dios. Pero un embajador también tiene autoridad. Al lugar en donde va representando su país, tiene autoridad, ejerce autoridad, tiene inmunidad diplomática. Por lo tanto, se le dio autoridad para poder actuar. Y a nosotros, como sus hijos, nuestro Dios también nos dio autoridad. Nos dio autoridad, dice la palabra, les doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda persona que imponga sus manos, ¿qué va a pasar? Autoridad de parte de Dios, pero autoridad para ejercerla como embajadores de Dios, como sus embajadores. Un embajador no está sujeto a las leyes del país en donde él vive. El embajador se sujeta a las leyes de su país. Nosotros, como embajadores, nos tenemos que sujetar a las leyes de Dios en el ámbito en el que nos movamos. No importa el lugar en donde estemos, no importa con quién estemos, lo importante es que estemos sujetos a la ley de Dios, sujetos a la palabra de Dios, que podamos vivir manifestando la palabra de Dios y que somos personas que hacen la voluntad de Dios. Entonces, somos embajadores de Jesucristo. También tengamos presente otra cosa. Un embajador es alguien que cuando él pisa el territorio de un país extranjero, ese territorio que él pisa pasa a ser territorio de su propio país. Como embajadores del reino de los cielos, el lugar en donde nos movemos, cada vez que nosotros pisamos en donde estamos, ese lugar pasa a ser territorio del reino de los cielos. Los reinos de los cielos bajan a la tierra porque vos, como embajador, estás pisando ese lugar y estás representando a Dios y estás representando al reino de los cielos en el lugar en donde te encontrás. Eso somos como embajadores. Y esta mañana yo quería compartir con ustedes e invitar. Nosotros acá en la iglesia de la Segunda Oportunidad tenemos embajadores de parte de Dios. Ustedes saben que Dios dio dones y a algunos les dio el don de evangelismo. No todos tenemos ese don. Todos podemos evangelizar, aunque no tengamos el don de evangelismo, pero hay algunos que Dios les dio el don de evangelismo y que lo hacen seguramente con muchísimo más calidad que lo podremos llegar a hacer nosotros, o con muchísimo más impacto que lo que podríamos llegar nosotros. Pero de todos modos, Dios nos dio esa responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Yo quisiera invitar en esta mañana a nuestro hermano Néstor Fernández, que él, como evangelista y embajador de la iglesia de la Segunda Oportunidad, pueda comentarnos su experiencia. Ni más acá porque así nos puede tomar la cámara. Su experiencia como evangelista, es decir, cuando vos vas a la plaza, a los hospitales, ¿qué es lo que sentís al momento? ¿Cuáles son los sentimientos, las sensaciones que vos tenés cuando estás evangelizando? Y bueno, cuando uno habla,
a otra persona de Cristo, se siente muy fortalecido, un gozo que solo la persona que comparte el Evangelio, le habla a otro de Cristo, lo puede sentir, que no se puede explicar el gozo, la alegría que uno siente cuando le habla a otra persona de Cristo. Y de todas aquellas veces que fuiste a evangelizar, ¿cuál fue el testimonio que más te impactó en tu vida? ¿Cuál fue el testimonio que más, es decir, Dios obró y vos dijiste, wow, ¿qué pasó acá? Y bueno, tenemos muchos, pero bueno, uno de ellos fue el de un compañero de trabajo que le hablaba del Señor y empezamos a estudiar las Escrituras. En ningún momento le critiqué su religión ni nada. Y bueno, fue pasando el tiempo y una tarde me llama por teléfono y me dice, mira, hoy me presenté. Él era catequista de acá de la iglesia de acá de Moreno Centro. Y dice, hoy me presenté y renuncié a la parte de ser catequista, dice, y con toda mi familia concurrimos a una iglesia y nos entregamos al Señor, dice. Y ellos llevaban una vida estaban muy metidos en una vida de pecado, estaban muy lejos de Dios. Y bueno, y hoy, gracias a Dios, hoy está pastoreando una iglesia allá en Bariloche, así que eso fue algo tremendo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Muchas gracias. Un catequista de la Iglesia Católica. Es decir, si nosotros callamos, hoy esa persona no sería pastor. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros hablemos. Dios quiere que nosotros proclamemos la verdad del Evangelio. Dios quiere afectar. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo lo va a hacer? Usando nuestras vidas. Usando nuestras vidas. Yo le voy a pedir a nuestro hermano también evangelista, Guillermo Moreno, que puedas estar contando. Todos tenemos experiencias distintas. Las preguntas van a ser las mismas. Guille, no te voy a cambiar de pregunta. Pero las sensaciones son distintas y los testimonios que podemos dar son, como decían ellos, son infinitos. ¿Qué es lo que sentís, Guille, cuando salís a predicar el Evangelio? Bueno, mi nombre es Guillermo, un hijo amado de Dios. Y bueno, cuando salgo a predicar el Evangelio es algo que uno necesita llenar un vacío que pone en nuestra vieja vida. Llegamos con cosas a Cristo, ¿no? Y cuando yo empecé a evangelizar, a salir a predicar, ese vacío se fue llenando con el gozo, como decía nuestro hermano Néstor, la satisfacción de que otros puedan conocer a Jesús, el amor de Dios. Y bueno, a medida que eso fue pasando, podemos experimentar la grandeza de Dios, porque el poder de Dios que es magnífico por el tema de que, como decía Néstor, hay gente muy incrédula que nunca creímos que podía llegar a los pies de Dios, y eso es sorprendente. No solo eso, también podemos ver que adoramos a un Dios vivo, a un Dios que nos acompaña, a un Dios que está con nosotros, a un Dios que nos dice, id y predicad el Evangelio, pero cuando vamos, Él está con nosotros, produce milagros y vemos su mano poderosa obrando en nuestras vidas y en la vida de las más personas. No nos deja solos, no nos dice, andá y arreglátela como vos puedas, no, nunca pasó así. ¿Y qué testimonio impactó más en tu vida de tantos testimonios que podías llegar a contar? Son muchos, ¿no? Muchas cosas nos pasan, pero lo que más me impactó fue predicarle a un compañero de trabajo también que siempre iba de vacaciones con nosotros, incrédulo total. Y bueno, estuvimos de vacaciones en la playa y pude hablarle, predicarle, ¿no?, la palabra del Señor toda una noche. Estuvimos hablando toda la noche. Él no reconoció, no quiso, se mantenía su postura. Él creía que era más creíble que salieran 3, 4 helicópteros de Estados Unidos con soldados antes de que Dios abra el mar. Y entonces, hablando, ¿no?, haciéndole entender, toda una noche predicándole, no entendió. A los días, el Espíritu Santo hizo la obra. Al mes congregaba en una iglesia y hoy por hoy toda la familia está congregando y están firmes sirviendo en una iglesia del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Guillermo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Nosotros tenemos que hablar, como decía el apóstol Juan y el apóstol Pedro, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de contar, no podemos dejar de decir lo que Dios hizo en nuestras vidas. No tenemos que callar, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando lo que Dios hace en la vida de las personas que logran creer en Él, lo que Dios hace en la vida de las personas que logran abrir su corazón y logran confiar en este Dios verdadero. Y el título del mensaje de hoy, ahí lo tenés en tu bosquejo, es 4 pasos para alcanzar a otros a Cristo. ¿Cómo hacemos para, si no somos evangelistas, qué 4 pasos podemos dar? ¿Qué podemos hacer para llevar este poderoso mensaje, este mensaje que cambia vida, este mensaje que saca a la gente de las tinieblas y la trae a la luz de Cristo? 4 pasos para alcanzar a otros a Cristo. Y el primer paso es amar a las personas. Anotá ahí en tu bosquejo, amar a las personas. Amar a las personas. Y vamos a compartir la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No solo amarnos en la congregación, sino que amar al que no conoce a Dios. Pero amarlos tal cual son, a veces como que nos cuesta, porque son diferentes a nosotros, o sea, viven de otra manera, no viven tampoco tan diferente de como vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero a veces nosotros como que nos cuesta ver, porque hablan distinto, porque son de manera distinta, pero tenemos que amarlos tal cual son, porque Dios nos amó a nosotros tal cual éramos. Tenemos que mirarlos de la misma manera que Dios los mira. Tenemos que mirarlos como Dios nos miró a nosotros. ¿Y cómo los mira Dios o cómo Dios nos miró a nosotros? Dios nos miró como una obra terminada. Dios no nos miró tal cual éramos, o tal cual estábamos, o en las condiciones en las que estábamos. Dios nos miró y dijo: de este voy a ser un evangelista. Dios nos miró y dijo: de este voy a ser un cantante. Dios nos miró y dijo: de este voy a ser un predicador. Dios nos miró y dijo: de este voy a ser un intercesor. Dios nos mira de esa manera. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, tenemos que mirarlos como Dios los mira. Señor, ¿qué hay acá? Hay un tesoro tremendo que tú puedes usar, que tú puedes cambiar, que tú puedes transformar y que tú puedes hacer que a través de esa persona otros vengan a Cristo. Mirarlo como Dios los mira. Y también no solo amar a las personas, porque cuando las amamos ellos nos van a aceptar, sino que también tener en cuenta la actitud con la que le hablamos. ¿Cómo le hablamos? No hablarles con soberbia, no juzgándolo, no condenándolos. No hablarle como si lo miráramos desde arriba del hombro. ¿Qué persona va a querer venir a Cristo si se le habla de esa manera? Pero muchas veces hay personas que van a predicar y les hablan con una actitud condenatoria, con soberbia, como si estuviesen en un altillo mirando, como haciéndole un favor. No es la manera. Es amarlos, mirarlos como Dios los mira y tratarlos por sobre todas las cosas con respeto, porque si nosotros los tratamos con soberbia, juzgamos, condenamos su vida, no van a querer venir a los pies de Cristo, van a querer salir corriendo. Van a decir: si estar con Cristo es eso, prefiero seguir viviendo la vida que estoy viviendo, prefiero seguir siendo como soy, al menos no soy tan soberbio como esta persona que dice venir en nombre de Dios. En segundo lugar, o el segundo paso que tenemos que podemos dar para poder alcanzar a otros a Cristo es escuchar a las personas. Hoy, en un tiempo en donde nadie se escucha. ¿Le pasó alguna vez estar hablando con su esposa o con alguien y te hablaron y te dicen: ¿me escuchaste? Vos decís: sí. A ver, ¿qué te dije? No nos escuchamos. Esa es la verdad. No nos escuchamos. Y necesitamos escuchar a aquellos que están apartados de Dios. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué está pasando? ¿Qué están viviendo? Vamos a compartir la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Dice la palabra de Dios:
un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré, si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Tenemos que aprender a escuchar, pero tenemos que aprender a escuchar en 3 dimensiones. Tenemos que aprender a escuchar a la persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, qué es el problema que está atravesando. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo de Dios, que nos va a hablar en ese momento, que nos va a dar palabra, que nos va a dar respuesta, que nos va a dar sabiduría para poder entender y conectarnos con esa persona. Solo el Espíritu Santo va a hacer que conectemos con esa persona y entendamos cuáles son los intereses reales de esa persona para poder responder. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón. Muchas veces, si escuchamos también nuestro corazón, veremos que pueden haber experiencias en nuestras vidas que coinciden con lo que esa persona está viviendo. Dios nunca va a poner equivocadamente una persona delante de tu camino. Dios la pone porque hay algo, hay una palabra, hay algo, hay una experiencia, algo que vos viviste, que podés transmitirle y podés darle fe y esperanza a esa persona. Y Dios la pone porque Él quiere afectar la vida de esa persona usando tu vida. Eso es la manera en la que obra Dios. Dios siempre, el tema es no estar distraídos, pero Dios siempre pone personas en nuestro camino para que podamos darle una palabra, para que podamos hablarle, para que podamos darle esa palabra de parte de Dios. Y cuando escuchamos al Espíritu Santo, Dios nos va a estar hablando y nos va a estar diciendo cuál es el mensaje que tenemos que darle a esa persona. En tercer lugar, dijimos, tenemos que, en tercer lugar, servir a las personas. Es decir, si queremos alcanzar la vida de otros, tenemos que amar a esas personas, tenemos que escuchar a esas personas y tenemos que servir a esas personas. Cuando servimos, ganamos confianza y credibilidad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 10, capítulo 10, versículo 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose y hablando de Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tenemos que servir, si queremos impactar, si queremos llegar, si queremos poder lograr rescatar esa vida, tenemos que servir. Y podemos llegar a servir de 2 maneras. Podemos llegar a servir de una manera natural, a través de nuestras habilidades. Si alguien tiene una necesidad, a través de nuestras habilidades poder servir a esa persona, o podemos servir de manera sobrenatural, orando y ayunando por esa persona. Decíamos que Dios nos dio poder para interceder, para poder
orar, para poder ayunar y para que Dios pueda afectar la vida de esa persona. Tenemos que saber que la esencia del evangelismo es poder llevar esperanza a las personas. Tenemos que llevar esperanza. Tenemos que saber que tenemos una buena noticia que dar. El evangelio dice, o nos dijo en su momento, hiciste todo mal. Pecaste, te equivocaste, metiste la pata hasta la nariz. Pero tranquilo, la buena noticia es que Cristo pagó en la cruz todos tus errores. Cristo pagó por todos tus pecados. Él cargó sobre sus hombros todas nuestras equivocaciones y en Él hay salvación y vida eterna. Esa es la buena noticia. Tranquilo, Cristo venció. Y muchas veces es como que nos desesperamos, muchas veces es como que vivimos en la cultura instantánea, queremos todo ya, queremos que si le hablamos a una persona, esa persona se convierta ya. Pero evangelizar es un proceso en donde Dios quiere usar tu vida en medio de ese proceso. Dios va a usar tu vida en medio de ese proceso. Y la parte nuestra es hablar, nuestra parte es predicar, nuestra parte es dar la palabra. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en esa persona. El Espíritu Santo es el que va a tocar el corazón de esa persona. El Espíritu Santo es el que va a hacer que venga y que se reconozca en la presencia de Dios y pueda venir a los pies de Cristo. Cuarto, para alcanzar a otras personas a Cristo, lo cuarto que tenemos que hacer es testifico a las personas. Cuando testificamos a las personas reciben fe. Testifico a las personas. Cuando testificamos, las personas reciben fe. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es testificar. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo hacemos para testificar? Bueno, ahí en el punto 4 vos tenés 4 ítems abajo, como A, B, C y D. Porque uno dice, bueno, no soy evangelista, entonces tengo el don de la evangelización, pero testificar, hay 4 pasos que vamos a dar para poder testificar. Y el primer paso es contarles a los demás cómo era mi vida antes. Eso es fácil, eso es sencillo. Eso no necesitamos ir a ninguna academia, no necesitamos hacer ningún seminario para decirle a la gente cómo era nuestra vida antes. Una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida en donde no teníamos esperanza, donde no teníamos rumbo, una vida egoísta, una vida que solo pensaba en mí, no me interesaba más nadie. Esa era mi vida antes. Lo segundo que tenemos que hacer a la hora de testificar es anotar en el punto B, ¿cómo entiendo lo que Jesús hizo por mí? O cómo llegué a entender lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros? En primer lugar, ocupó nuestro lugar en la cruz. El castigo que nosotros merecíamos, el juicio que nosotros merecíamos, la condenación que nosotros merecíamos, Él vino a la tierra y fue a la cruz por nosotros. En segundo lugar, estuvo dispuesto a derramar su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Y los pecados de los seres humanos solo pueden ser perdonados por la sangre de Jesucristo. En tercer lugar, Él estuvo dispuesto a cumplir con todas las demandas de la ley. Esa ley que Dios había dado a Moisés y que ningún ser humano había podido cumplir, Jesucristo vino y las cumplió. Y las cumplió a tal punto que la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2, 14 de la siguiente manera. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14, refiriéndose al cumplimiento de Jesús en cuanto a que Él cumplió la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El que no conoció pecado, vino sobre la tierra, vivió sin pecado y cumplió la ley, para que nosotros ahora también podamos vivir sin pecado. ¿Cómo se hace para vivir sin pecado? Confiando en el modelo. Jesucristo lo hizo. Si nosotros vivimos en obediencia en el Señor, si nosotros vivimos pidiendo a Dios que Él nos dé la fuerza, Dios
Sería un Dios injusto si Dios te demandara algo que no podemos hacer. Pero Dios nos demanda hacer su voluntad porque su voluntad ya la hizo el Hijo. Nos mostró cómo hacerla. Y Él nos da la fuerza y el poder que necesitamos cada día para poder hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo entiendo lo que hizo Jesús en mi vida? Tomó mi lugar, derramó su sangre para que mis pecados fueran perdonados, cumplió la ley por mí y cuarto, Él me dio vida nueva. Él nos dio vida nueva. Todo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí Él las hace todas nuevas. Nos dio vida nueva. Eso es lo que hizo Jesús por mí. Al dar el testimonio, en tercer lugar, lo que tenemos que decir es ¿qué hice como nacido de nuevo? ¿Qué hice como nacido de nuevo? ¿Qué hice para nacer de nuevo? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hice para nacer de nuevo? Reconocí que soy pecador, confesé mis pecados, le pedí perdón a Dios, me arrepentí, arrepentimiento. El arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, eso es arrepentirse. Si yo iba caminando en aquella dirección hacia el pecado, el arrepentimiento es girar y comenzar a caminar hacia la dirección de Dios. Eso es arrepentimiento. Pero para nacer de nuevo, para yo tener la certeza de que he nacido de nuevo, tiene que haber confesión, tiene que haber arrepentimiento. Porque muchas personas dicen, no, lo que pasa es que yo tengo este carácter porque las personas me sacan y me hacen contestar así. Ahí hay confesión, pero no hay arrepentimiento. Yo actúo así porque si no actúo de esta manera enérgicamente nadie me respeta. Hay confesión, pero Dios nos manda que el que es nacido de nuevo, tiene que haber confesión, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, pero también tiene que haber arrepentimiento. Cuando esa ecuación se produce, el resultado va a ser el nuevo nacimiento. Una conversión, somos convertidos. Tenemos que estar seguros de nuestra conversión, seguros de nuestro nuevo nacimiento y no estar convencidos. No ser hijos convencidos, sino hijos convertidos, que hemos nacido de nuevo y que podemos sentir que nos conectamos con Dios. Y cuarto, a la hora de dar nuestro testimonio, lo cuarto que dijimos, lo primero que teníamos que decir era cómo era nuestra vida antes, cómo entendimos lo que Jesús hizo por nosotros. En tercer lugar, ¿qué hice como nacido de nuevo? Es decir, ¿qué es lo que hice? Confesé mis pecados, pedí perdón y me arrepentí. Y cuarto, ¿cómo es mi vida ahora? En cuarto lugar, a la hora de dar nuestro testimonio, tenemos que decirle a las personas cómo es nuestra vida ahora. Cómo era antes, lo que hizo Jesús, cómo nací de nuevo y cómo es mi vida ahora. Plena, llena de gozo, con esperanza, con propósito. Yo les voy a pedir que presten atención. Vamos a pasar la escena de una película. En el otro mensaje me he dado cuenta que soy terrible porque les voy a mostrar la escena final de una película. Es decir, les voy a arruinar la película. Es lo peor que se puede hacer. Siempre te dicen, no me contés el final. Desgraciadamente empecé mal. Les voy a mostrar el final de esta película. La película es La lista de Schindler. Quizás muchos la vieron. La película es La lista de Schindler. Para los que no la vieron, les comento que se trata de la vida de un empresario alemán. Un empresario que tenía una fábrica, una industria metalúrgica y que se dedicaba a fabricar ollas, platos. Estamos hablando de 1939, cuando se produce la Primera Guerra Mundial. Los platos eran de metal, no había de loza. Entonces se dedicaba a fabricar, había, pero quizás valdría muy caro, se dedicaba a fabricar utensilios para la cocina de metal. Cuando comienza la guerra, cambia y comienza a producir armas para la guerra. Se asocia al gobierno alemán y comienza a producir armas para la guerra. La guerra duró 6 años, así que esta persona se hizo multimillonario fabricando armas para la guerra. Pero en algún momento de su vida se entera, sabe que existían los campos de concentración y que trenes enteros cargados con personas eran llevados
trenes con judíos eran llevados a esos campos de concentración. Es más, las vías de los ferrocarriles desencadenaban en esos campos de concentración. Miles y miles, 6 millones de judíos fueron exterminados en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿este hombre qué hace? Cuando toma conciencia de eso, comienza a comprar los judíos que iban en esos trenes. Comienza a comprar y a liberarlos. Vamos a ver la escena final de esta película. Yo te invito a que prestes mucha atención. Hemos escrito una carta, tratando de explicarlo todo, en caso de que sea capturado. La firmamos todos. Gracias. Aquel que salva una vida salva al mundo entero. Haber salvado más. No sé si tan siquiera yo debí salvar más. Oscar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más, despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto. Greg lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido 10 más. 10 personas más. 10 personas. Este escudo. 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Él me hubiese dado 2. Una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona, Esther. Por esto. Pude haber salvado a otra persona. Yo lo hice. Yo lo hice. Las imágenes hablan por sí solas. Afuera hay gente que está caminando caminos de muerte. Y nosotros, como embajadores de Jesucristo, podemos salvar uno más. Estamos a tiempo de salvar uno más. Estamos a tiempo de ir a rescatarlos.
cuando le entregan el anillo, dice que el que salva a una persona salva a todo el mundo. Como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, tenemos esa tarea y esa responsabilidad de ir a rescatar a los que están afuera. Yo te animo que en esta semana comiences a ejercer el ministerio de la reconciliación. Comiences a ser ese embajador de Jesucristo que Dios te llamó a ser y que quiere que seamos. En el ambiente y en el lugar en donde te encuentres, en tu familia, con tu casa, con tus vecinos, en tu trabajo, pensá en salvar uno más, en salvar uno más para Cristo. Así que el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, no tengamos que bajar nuestra cara avergonzados diciéndole: Señor, yo pude haber salvado uno más. Y Dios nos llamó a salvar a uno más, y a uno más, y a uno más cada día. Yo te pido que te pongas de pie en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser hijos con propósitos, a vivir una vida con propósito, a cumplir nuestra misión acá en la tierra. Y nuestra misión es ir y salvar uno más. Nuestra misión es ejercer el ministerio de la reconciliación. Nuestra misión es ser ese soldado de Jesucristo que corre anunciando la buena noticia, que en tu Hijo hay vida y vida eterna, hay esperanza, hay salvación, hay plenitud de vida. Solamente en Jesús. Ayúdanos, Dios, danos la fuerza, la unción, la gracia y el poder que necesitamos para poder ejercer cada día este ministerio. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.